Hola, les saluda la doctora Luz Mariel Férez Bautista, responsable del área de prevención y atención de la violencia de género y discriminación de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les damos la cordial bienvenida a quienes nos acompañan en el programa Debate desde la Academia. En esta ocasión abordaremos el tema de violencia contra las mujeres y posturas feministas. El presente debate se suma al trabajo continuo que realizamos en la UAP orientado a consolidar una universidad libre de violencia y discriminación. Comenzamos. Para el programa del día de hoy, le damos la cordial bienvenida a nuestras invitadas, la maestra Dolores Patricia Martín Díaz y la licenciada Mónica Saraí Delgado Pérez. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar con nosotras. Asimismo, les agradecemos a quienes nos están visualizando y leeré una breve semblanza curricular. La maestra Dolores Patricia Marín Díaz es actualmente docente en las licenciaturas de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas Puebla, así como en otras instituciones de educación superior en Puebla y la Ciudad de México. Es maestra en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México, licenciada en Relaciones Internacionales por la UAP y normalista por la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. Ha participado en congresos tales como ALADA, AMEI y la Semana Árabe en México. También ha colaborado con algunas publicaciones de la UNAM y del Instituto de Política Internacional. Entre sus líneas de investigación están Política y Relaciones Internacionales en Medio Oriente, las resistencias palestinas, los movimientos sociales, políticos e intelectuales en Irán, los movimientos y lucha de mujeres en el sur global y las pedagogías feministas, entre algunos otros. Interesándose en los movimientos feministas y las luchas de mujeres alrededor del mundo. Ha tomado diversos cursos al respecto, entre ellos están el Diplomado en Feminismos Islámicos, una diplomatura en Feminismos Comunitarios de Avia Yala y actualmente está cursando la especialidad en Estudios de Género, Masculinidades y Diversidad en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, María. La licenciada Mónica Saraí Delgado Pérez actualmente se desempeña como analista de difusión y vinculación en la Dirección de Igualdad y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado. Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestranda en Estudios de Género por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Actualmente cursa la especialidad en Estudios de Género, Masculinidades y Diversidad en la UAP. Asimismo, es activista feminista, cofundadora de Mujer Libre y Plena AC en el Estado de Puebla e integrante de la colectiva Kinda. Especialista en atención a mujeres en situación de violencia, se ha desempeñado durante los años 2016 al 2019 en la Sierra Nororiental del Estado, coadyuvando a nivel municipal y estatal para la prevención y atención de la violencia en comunidades marginadas. Es promotora de salud sexual y reproductiva para adolescentes en coordinación con la Secretaría de Salud y cuenta con experiencia en el sector público, participando como enlace y especialista en la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación, empresa familiarmente responsable y en materia de clima laboral y prevención del hostigamiento y acoso en centros de trabajo. Igualmente le agradecemos estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bien, hablemos de la violencia contra las mujeres. Para comenzar un poco el debate, me gustaría introducir con una breve pregunta y esta básicamente es la siguiente. ¿Qué es la violencia contra las mujeres y cuál es la importancia de atenderla en la universidad? Adelante, maestra Pati, por favor. Muchas gracias. Bueno, la violencia contra las mujeres pues es una cuestión que se ha abordado desde muchos ámbitos, desde el ámbito académico, desde las instituciones. Básicamente pues la podríamos definir como aquella violencia de género que pues causa daños emocionales, puede causar daños sexuales, daños psicológicos
en contra de las mujeres, ¿no? Bueno, pues en esta definición ha trabajado la ONU, la Organización Mundial de la Salud, entre otras. Y me parece muy importante atenderla dentro del espacio universitario porque finalmente creo que tenemos que considerar que la violencia es estructural. Esto quiere decir que pues no es que una mujer de manera individual sea la única que sufre violencia, sino que hay una estructura detrás que está promoviendo y fomentando esta violencia contra las mujeres. Por lo tanto, o sea, y además si pensamos en que no son casos aislados, sino que muchas veces corresponden a causas comunes y a patrones de comportamiento, de conducta, patrones que hemos aprendido a nivel social, a nivel familiar, entre otros, pues definitivamente desde el espacio universitario, al ser esta una institución, es muy importante llevar a cabo acciones para prevenirla, para combatirla y eventualmente para erradicarla, porque finalmente pues es la universidad un espacio, ¿no?, donde se busca ir deconstruyendo a las personas, se busca ir formando seres íntegros y bueno, yo diría que esa es una de las principales razones. Muchas gracias, maestra. Licenciada Mónica. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, creo que es un tema muy diverso. El hablar de violencia contra las mujeres es de inicio no limitar, porque finalmente si bien la violencia como fenómeno nos ha demostrado que hay múltiples tipos de violencia y maneras de abordarla, sí tiene como su origen en esta diferencia en cuestión de género y sobre todo en estas asimetrías de poder tan visibles y reales. Bueno, históricamente esta situación de la violencia contra las mujeres nos ha vulnerado y lo que menciona Pati es muy importante, no es ningún caso aislado, o sea, el tema de violencia es desde las colectividades, abarcando todas las subjetividades que abordan las mujeres y desde dónde y desde qué contexto vivimos y resentimos este tipo de violencias. Y creo que el análisis de la violencia contra las mujeres no puede aislarse del análisis de las instituciones. Entonces, finalmente, las universidades, los centros académicos, los espacios de estudio siempre están de alguna forma configurándose en pro de este análisis más profundo, pero no solamente es necesario el conceptualizar o el problematizar este tema, sino generar acciones desde la academia, empezando de manera interna en los espacios educativos y después mediante la sociedad. Entonces, creo que es un tema muy amplio que nos compete a todas y todos, a todes, y que tristemente se está malinterpretando o se toma ya como algo natural, y precisamente de eso se trata el diálogo, el que esta problemática esté en la agenda y en los espacios y que realmente se hagan acciones a favor de todas. Gracias. Bien, bueno, también es fundamental todo lo que ustedes han comentado, sobre todo que la violencia contra las mujeres hay que distinguir, ¿no? Porque a veces decimos, hemos escuchado, como dice la maestra Mónica, malos entendidos, de pronto dicen, bueno, es que no solamente hay violencia contra las mujeres, ¿no? También hay violencia contra otras personas, ¿no? Porque la importancia de focalizarnos en la violencia contra las mujeres y cuál es en este caso la distinción que podríamos hacer entre la violencia de género y en concreto la violencia contra las mujeres. Bueno, adelante. Sí, gracias. Yo creo que la importancia de enfocarnos en la violencia contra las mujeres es saber reconocer que si bien todas las personas vivimos violencia, no la vivimos de la misma manera y tampoco la vivimos por las mismas razones, ¿no? En este caso, justamente cuando hablamos, ¿no?, de la violencia de género, pues está relacionada con esta cuestión que se ha construido, que es el género, y que es justamente una serie de construcciones sociales que se le han ido asignado a las personas con base en pues una diferencia sexual, ¿no? Entonces, yo creo que podemos ver que, por ejemplo, con los roles tradicionales de género, a los hombres se les ha socializado para que sean esta figura de fuerza, esta figura de poder, ¿no?, para que se desenvuelvan en el ámbito público, por ejemplo.
y a las mujeres se nos ha socializado para ser figuras delicadas, ¿no? O sea, esta figura de más bien, se nos ha asociado tradicionalmente pues con esta debilidad, ¿no? Digámoslo de alguna manera, o con cuestiones de que, bueno, por ejemplo, a no tener un rol tan activo, ¿no? Sino más bien un rol pasivo, y esto a fin de cuentas termina repercutiendo en la violencia, porque nos damos cuenta en la violencia justamente que se ejerce contra las mujeres, porque pues mucha de esta violencia viene de estas creencias arraigadas en que el hombre es el fuerte, el hombre es el poderoso, digamos, mientras que la mujer es la dócil, o es la tranquila, o es la pasiva. Entonces, sí, justamente, si bien es verdad que todas las personas podemos sufrir violencia en algún momento, no nos va a afectar de la misma manera, y las causas pues al final no van a ser las mismas. Gracias, licenciada. Yo creo que es importante que el hecho de que se hable de violencia hacia las mujeres es un tema que ha permanecido durante mucho tiempo, que ha habido muchos movimientos, tanto a nivel político, social, y realmente el avance ha sido muy poco, porque actualmente seguimos con un índice muy alto en feminicidios, sigue habiendo mucha violencia. Antes se tenía como esta crítica o este falso pensamiento de que el extraño que te atacaba en medio de la calle, pero con este contexto en pandemia nos dimos cuenta que las y los agresores, o más bien los agresores, están en las casas, o sea, las mujeres están expuestas, las circunstancias exponen a mujeres y niñas a vivir violencias de manera severa, y no solamente eso, sino que otras violencias se agudizan. Y aun cuando el Estado tiene este tema, están tan centrados en discutirlo, en tener todo este marco legislativo tan progresista, donde solamente es enunciativo, porque finalmente las acciones que se supone que deberían tener las mujeres para espacios libres de violencia, pues no es tan congruente. Entonces, hablar de una violencia de mujeres y una violencia de género, no necesariamente separarlas. Una es, creo yo, más importante porque finalmente la violencia contra las mujeres es un tema que afecta transversalmente. Las mujeres, como bien comenta Patti, hemos sido socializadas con muchísimo estereotipo y no solamente arraigado en la esfera privada, sino a nivel público, en los espacios académicos, laborales, sociales. Entonces, ¿de qué manera podemos seguir o continuar con estos discursos o con estos diálogos, teniendo estas exigencias de que la violencia contra las mujeres es un tema, mujeres y niñas, es un tema urgente, es un tema que nos compete a todas y todos, que afecta y que tiene consecuencias muy graves, muy graves, porque no solamente es la vida de una sola persona, lo comentábamos en diversos espacios feministas, lo personal es político también. Entonces, ¿de qué manera nuestro país, nuestro Estado, de qué manera se está abordando o si es realmente efectiva la forma en cómo se reconoce la violencia hacia las mujeres y cómo se aborda y cómo se está atendiendo o previniendo la violencia? Hablar de violencia de género ya intervienen más subjetividades, hablamos no solamente de la bifurcación o de este sistema binario, sino que ya intervienen muchísimo más tipos de violencias. No estoy minimizando ningún tipo de violencia, es menor, pero finalmente la violencia contra mujeres y niñas es un tema que se trae desde hace mucho tiempo y que sin embargo continúa permeando y continúa afectando a muchas de las mujeres. Muchas gracias. Bien, ahora lo siguiente sería pensar, ¿ustedes consideran necesario abordar en este caso estos problemas sociales desde una óptica feminista? Es decir, ¿por qué o en dónde radica la importancia de abordarla desde este enfoque? Maestra Patti, por favor. Sí, claramente sí considero que es necesaria la óptica feminista, porque creo que el feminismo o los feminismos pues plantean, parten desde algo que a mí me parece muy interesante y muy útil, que son los saberes situados, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues en reconocer que la experiencia que cada persona va a tener sobre la vida, sobre su contexto, sobre las creencias que ya trae, es importante, es relevante. Entonces, al momento de atender este tipo de problemas, como lo es la violencia de género, la violencia contra las mujeres y contra las niñas,
pues definitivamente es muy importante escuchar a las mujeres que han sufrido o que hemos sufrido esta violencia, porque además acá creo que es bien importante mencionar que la violencia, como bien lo decía Moni, no podemos minimizar ningún tipo, pero hoy en día podemos reconocer que hay muchos tipos de violencia y que incluso cosas que antes estaban como súper normalizadas y que se trataba de que era una broma, hoy nos damos cuenta que es violencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que pues podemos ser conscientes de que básicamente todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de violencia. Y en ese sentido, rescatar la experiencia de las mujeres resulta fundamental, porque ¿cómo vamos a atender y a solucionar un problema que afecta a las mujeres si no escuchamos, si no justamente tomamos como referencia esta voz de las mujeres que han o que hemos vivido violencia? Y ahí creo que es donde entra la óptica feminista. Muchas gracias. Licenciada Mónica. Yo creo que el hablar de feminismo exige necesariamente este posicionamiento que bien creo que se ha convertido últimamente en una tendencia. El movimiento feminista como movimiento social y político cuestiona cualquier tipo de los tipos, hay muchos diversos tipos de feminismo, pero el eje central es el cuestionamiento de aquello que es lo esencial o lo que se ha reconocido como esencialista o biologicista o que usualmente pertenece a las mujeres. Entonces, el abarcar un tema tan complejo como es la violencia desde una óptica feminista necesariamente es un análisis más profundo. Los movimientos feministas, las teóricas feministas son las que han brindado mayores conceptos, por ejemplo, el concepto de interseccionalidad, conceptos en los que podemos abarcar la violencia como este eje central de desigualdad y que a su vez muestra muchísimos otros tipos de violencia, cómo se van emergiendo, cómo se ejecutan, cómo se mutan, cómo divergen. Entonces, creo que las feministas, históricamente, en algún momento lo mencionaba también con ustedes, es una herencia el feminismo. Finalmente hay muchas mujeres que dieron su vida, que hicieron muchísimas cosas para que tuviéramos esta clase de libertad, este espacio académico, esta manera de alzar la voz, el ser reconocidas como ciudadanas, como personas, tener derechos. Entonces, creo que el feminismo siempre ha estado en esa lucha por tener esta igualdad de derechos y de oportunidad, acceso a oportunidades a las mujeres. Entonces, creo que el feminismo, desde su pedagogía, como bien menciona Patti, el concebir la violencia o el análisis de la violencia desde el feminismo ayuda a tener quizá un contexto, un saber más acerca de la realidad de muchas mujeres, porque no es lo mismo la violencia que vive una niña indígena en condición de embarazo, no sé, a la edad de 13, 14 años, que para nosotros es claramente una agresión, es visible, pero desde su contexto quizá no lo es. Y el feminismo precisamente es lo que tiene como propósito, el incomodar, el cuestionar, el decir es que esto no está bien, es que esta niña merece otra clase de vida, merece tener acceso a salud, merece otros escenarios, otros contextos. Entonces, si bien las feministas desde sus diversas luchas, porque cada una manifiesta diversidad, todas tenemos como este sentido y este eje central de hacer visibles las violencias, de hacer llegar las voces de cualquier espacio y en cualquier trinchera, hacer algo por la otra, porque de eso se trata un feminismo y es un ejercicio constante. El declararse feminista te abre muchos espacios y también te cuestiona otros espacios desde tu familia, desde tu espacio laboral, pero bueno, es una lucha constante y es un paso valiente en el que no hay un retroceso, sino al contrario, entre más avanzas, más ves que desconoces más cosas y que puedes ayudar y apoyar en otros espacios. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, a propósito, a propósito de la violencia, ¿no? De lo que venimos hablando, que la violencia contra las mujeres no radica en eventos aislados o como en su momento se llegó a considerar por los medios de comunicación cuando hubo mucho alza de índice de violencia, sobre todo los feminicidios,
que los consideraban como eventos pasionales, ¿no? Que poco a poco, también gracias a estos esfuerzos de visibilizar los diferentes tipos y modalidades de violencia, se ha ido quitando esta óptica, ¿no?, sobre estos acontecimientos. Entonces, cuando hablamos de los diversos tipos de violencia, que no son exclusivos del ámbito público, es decir, sino que también se encuentran en el espacio privado y que también lo podemos ver que están presentes como un gran problema social dentro de los espacios de educación superior, ¿quiénes en este caso se pueden sumar para prevenir la violencia y frenar sobre todo en este rasgo tan fundamental, ¿no? O sea, ¿quiénes se pueden sumar para prevenirla y cuáles serían algunas de esas recomendaciones o estrategias para lograrlo? Maestra Patri. Gracias. Yo creo que en general toda la sociedad, ¿no? O sea, pienso que obviamente debe de estar involucrado el gobierno, obviamente debe de estar involucrada la sociedad civil, la comunidad, pero creo que también justo pensando en la universidad como institución, o sea, las universidades, pues también deben de involucrarse. Pienso, por ejemplo, en el trabajo docente, ¿no? Creo que justo alguna de las estrategias pues sería como verdaderamente llevar a la práctica una educación con perspectiva de género, porque pues hemos visto, hemos platicado en otros espacios que justo a nivel institucional, desde Naciones Unidas, en los marcos legales internacionales y a nivel nacional también, en la Constitución, en la Ley de Educación, en la Ley en contra de la violencia de las mujeres, pues está el hecho de, o la aspiración de formar seres humanos libres de violencia, ¿no? Seres humanos íntegros que se puedan desarrollar plenamente en una sociedad. Sin embargo, creo que aún falta ir llevando eso cada vez más a la práctica y creo que en la docencia me parece que sería un buen espacio porque justo, o sea, pensamos que violencia no está, más bien la violencia está ligada con la discriminación, ¿no? Entonces son dos caras de un mismo problema. Y si se crean los espacios desde las aulas docentes en donde se busquen otras formas, otras metodologías de enseñanza que pongan énfasis en la perspectiva de género, en lo que han hecho las mujeres, porque finalmente pues son la otra mitad de la historia de la humanidad, creo que es una manera, porque además también dentro de esta enseñanza desde una perspectiva de género, se pueden ir cuestionando estas prácticas que ya traemos como muy interiorizadas, a lo mejor como muy naturalizadas. Y creo que entonces justo el trabajo docente puede ir por ese camino. Y también se me hace, yo creo que es, al pensar en la educación, se tiene que pensar desde la educación inicial, ¿no? Desde la educación básica, crear estrategias para prevenir la violencia, que no solamente sean para resolverla, sino cómo formar infancias que que después se vuelvan adultos y adultas, cuidadores, cuidadoras de la sociedad y no estén en conflicto o no estén en una competencia constante una con otra. Entonces creo que desde ahí va la apuesta, ¿no? Desde una transformación que venga desde la raíz y desde los primeros pasos, desde las primeras etapas, para después ir viendo los frutos que se cosechan de esta transformación ya en la adultez, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Licenciada. Yo concuerdo totalmente con Patti. Creo que sí es muy importante la incorporación de la perspectiva de género en la educación inicial, pero teniendo como este panorama en la universidad, creo que también el incorporar la perspectiva de género en todas las licenciaturas y posgrados ayudaría muchísimo el que las investigaciones estuvieran también incorporando estos temas, porque finalmente creo que los han dejado un poquito de lado y la verdad es que el género atraviesa todo
Entonces, en el momento en que creo que dejen de ver al género como algo apartado y algo en el que no me compete a mí como profesional, como investigadora, como investigador, en ese momento creo que vamos a empezar a tener mayores matices y mayores estrategias, porque bueno, hay muchísimas mentes que apuestan por un cambio real y social. Creo también que hay mucha estructura que se tiene que vencer, porque finalmente es una violencia muy simbólica en cuestión de la violencia contra las mujeres, en específico en un marco educativo o dentro de la educación superior. Pero siento también que mediante acciones concretas, y no podría decir mínimas porque finalmente este es un problema mayor que requiere acciones muy puntuales y que sean muy constantes, pero creo que el generar espacios de confianza entre las mujeres es indispensable. En el momento en que una mujer, en cuestión, un estudiante de cualquier licenciatura sufre algún tipo de violencia, no revictimizarla, sería una forma en cómo poder erradicar la violencia, porque finalmente hay muchas mujeres allá afuera que expresan, que alzan la voz, que denuncian el acoso de algún docente, que denuncian el acoso de algún compañero, y finalmente las redes sociales, los mismos compañeros minimizan la violencia, denotan indiferencia, y creo que el generar estos espacios donde las mujeres seamos sororas, porque nos han socializado en esta competencia falsa, absurda, en este estereotipo de competir, de criticarnos y aislarnos, y eso pues no debería ser. Entonces, creo que una de las formas de cómo, o una de las estrategias para poder erradicar la violencia es eso, confiar una en la otra y apoyarnos, generar estas redes de mujeres. También considero que la población estudiantil tiene mucho acceso a las redes sociales, a todas las redes, y que hay mucho discurso de odio, no solamente hacia los movimientos feministas, en donde nos tachan de exageradas, de locas, de muchas cosas, sino también en cuestión de las denuncias y las quejas, la difusión de la información que verdaderamente necesita llegar a todos los espacios y que sin embargo se convierte en un meme, en burla, en discurso de odio. Entonces, creo que también esa es una manera, la apología de la violación también. Creo que hay muchísimo contenido, no solamente a nivel de canciones y música, sino todo lo que ya sabemos, ¿no? de estos grupos de hombres. Entonces, en el momento en que dejemos de ver el tema de violencia contra la mujer como que le pasó a la vecina o está pasando en el norte, no, o sea, pasa en tu casa y pasa en la casa del vecino, ¿no? Entonces, en el momento en el que podamos tener interiorizado que la violencia contra las mujeres nos afecta a todas y que es un tema en el que debemos intervenir todos, no solamente instituciones como la universidad y el Estado, sino también las personas desde cualquier espacio, creo que empezaremos a visibilizar y sobre todo a hacer acciones para erradicarla. Gracias. Muchas gracias. Pues les doy toda la razón. Considero que es fundamental que nos involucremos como comunidad. O sea, estamos hablando desde la comunidad universitaria, que es un espacio idóneo para comenzar a trabajar en deconstruir pues estos estereotipos que ya nos estaba comentando la maestra Patti, pero también todas estas relaciones de poder y sobre todo acercarnos a los estudios, es decir, así como nos preparamos como para cualquier disciplina, la psicología, la medicina, pues también los estudios de género requieren, en este caso, el esfuerzo, el rigor para comprender, para acercarnos también desde las teorías feministas, acercarnos a escuchar, ¿no? Antes de hacer como una crítica sin pleno conocimiento de lo que se está abordando, de lo que se está trabajando. Y bueno, en este caso efectivamente es un compromiso común, social, y que nos afecta a todas, todos, todes, ¿no? Entonces, pues les agradezco bastante todo su amplio conocimiento, sobre todo también su amabilidad y disposición por participar aquí con nosotras en este programa, y asimismo agradecemos a todas las personas que nos visualizaron y muchísimas gracias, nos vemos pronto, hasta luego. Gracias, María.